Nicaragua, Radio El Pensamiento, 880 kHz. Y para el mundo, radioelpensamiento.com. Radioelpensamiento.com. Radio El Pensamiento, la emisora más libre para opinar e informar. María, que es el que está enfilando sobre... Ya está en las Antillas Menores. Sí, ya está pasando, ya está en categoría 3. Estamos hablando ya de vientos de 175 kilómetros por hora, una cosa fuerte. Y sobre naciones que ya han sido prácticamente devastadas por los primeros huracanes, esta va a ser una situación caótica que creo que muy pocas veces hemos visto o no hemos visto. Pues que le pasen encima 3 huracanes a un mismo país en un mismo año, cosa seria, ¿verdad? Pero hay otro huracán, el huracán Norma, que está en el Pacífico y que va a golpear México. Hay 2 ahí. ¿Verdad? Y por otro lado el huracán José, que se desvió hacia el norte, pero ha persistido, está ahí en el radar, no se ha disuelto. Acuérdense que Harvey, ¿verdad? William, Harvey pasó frente a Nicaragua y aquí se deshizo. De repente se convirtió en tormenta tropical, nadie daba nada, un peso por Harvey. Se metió al Golfo de México y ahí alcanzó una velocidad letal, pues. Cuando venía de regreso, hubo un cambio de avión en Houston y vos desde arriba podés apreciar aquellas áreas en donde ve exceso de agua que antes no veía. Hay una zona que pasás recién despegado donde se mira una refinería y depósitos de combustible, Alan. Yo no sé cómo sobrevivió eso, te digo, porque el agua todavía está muy cerca o está en Posada, que estamos hablando de que hace un mes pasó ese huracán, pues. Y esto podría ser un remate si se mete a Estados Unidos, porque el huracán María tiene la trayectoria de volver a golpear, si no a Florida, por lo menos los estados que siguen hacia el norte. Atlanta, por ejemplo. la Carolina. Don William. Bueno, y ahí, ¿qué más se puede decir sobre si es como rematar prácticamente? Esperar. Porque los más golpeados fueron las islas del Caribe. Sí. Hay una de las islas que quedó totalmente, inclusive hasta sin personas, pues. O sea, el elemento humano desapareció. San Martín. Son islas de 1800 habitantes, ¿verdad? Que todos están dedicados al turismo. Entonces se cae la actividad turística, los hoteles están... entonces la gente que va a ir a hacer ahí. Ahora en la Florida todavía hay gente sin energía eléctrica. Sí. Paulatinamente ha ido regresando. Yo tengo una hija que vive allá en la parte de la hija mía vive en la parte del norte, pues, y ella afortunadamente ahí no tuvo ningún problema, pues, no tuvo corte de energía ni nada. Solo la lluvia y los correspondientes vientos, pues, en su momento dado, pero de ahí prácticamente todo el sur de la Florida quedó devastada. Fíjate que me contaban de personas que viven entre Managua y Miami, pues, que tienen casas allá, viven aquí, que quedaron atrapadas, por decirlo así, pues, quedaron atrapadas en Managua y todavía las líneas aéreas, sobre todo Avianca, que es un desastre, todavía no les han podido dar un boleto para que vayan a... ¿Por qué? Porque están agarrando a los más viejos, a los que son más antiguos, en estar esperando vuelo y están saliendo de eso. Entonces hay gente que ni siquiera ha podido viajar, pues, para ver cómo está su casa, si quedó destruida o no. Vos estás hablando de las líneas aéreas aquí en Nicaragua, sí, pero fíjate que los otros hijos míos han salido. La hija mía salió el miércoles de la semana pasada y estaba programado a salir el miércoles y siempre tuvo su boleto. En ningún momento se lo cancelaron. No, de Managua a Miami. De Managua a Miami, sí. El hijo mío sale ahora el próximo miércoles y también, pues, están todos sus boletos pues se están normalizando, pero regla, sí, se está normalizando. Lo que sí es que van los vuelos full
full. Sí. Y creo que han aumentado algunos otros vuelos, lo que es la compañía de Avianca, más que todo, pues sin hacer mucha publicidad aquí, porque Avianca no nos da nada, dice don Ana. No, pero es que Avianca, te digo, podemos hablar en otro momento del tema de las líneas aéreas. Pues United no se compone, sigue teniendo muchas fallas, y Avianca tiene un exceso de demasiada demanda, y sus servicios no son, por ejemplo, nunca bajan los pasajes, pero este es otro tema, pues estamos hablando de huracanes. Estamos hablando de huracanes. El otro tema es el chinito gordo, es simpático el chinito, pero a mí me parece que en el caso de este chinito, y lo he dicho en otros programas, Javier, él es un instrumento de una mafia de militares, porque este chinito se educó en Suiza, tiene cultura europea, todos ellos los mandó Kim Il-sung a estudiar fuera, lo tuvieron un año en el ejército, me imagino que en una buena posición, sin hacer ejercicio, porque todos esos coreanos son delgaditos y él es gordo, y salió mariscal de ahí, porque esa es una monarquía absolutista. Pues es que dicen, cuando se refieren y quieren desacreditar al gobierno de Nicaragua, dicen la monarquía, ¿no? Las monarquías son constitucionales ahora, y los reyes no mandan. Ahí es una monarquía absolutista, ¿verdad? Entonces me parece que él es un instrumento de una mafia, y esa mafia está provocando y quiere llegar a algo. Ellos quieren negociar de tú a tú con los Estados Unidos, y la verdad es que por mucho desarrollo, porque el gordito ha puesto bonito, por lo menos Pyongyang, que es la capital. Lo que vemos, lo que nos enseñan, porque ahí es prohibido hasta tomar fotos, pero está muy bonito el panorama que se mira, y ha tenido desarrollo en estos años, pero me parece a mí de que hay algo más de fondo, no solo eso, se están enseñando los dientes, y el peligro es un mordisco, porque eso va a soltar la perrera. Fíjate que cuando tuvo lo de Siria en lo caliente, que los rusos se metieron, hubo un incidente entre aviones de Turquía con aviones rusos, y creo que bajaron un avión de Turquía o un avión de Siria. O sea, eso de estarse enseñando los dientes y pasarse rozando en un sitio fronterizo es sumamente delicado. Ahí pronto va a caer un avión y va a ser causado y habría que ver si eso es la chispa, ¿verdad? Pero delicadísimo, porque ahí no están hablando de plomo, están hablando de bombas de hidrógeno, están hablando de bombas nucleares también. China le ha tomado distancia al gordito y a la mafia militar. China tiene un proyecto que en el 2020 es la primera potencia económica del mundo, y esto los atrasaría completamente, o los haría perder la perspectiva de ser la primera potencia económica del mundo. O sea, no creo que les interese, y si en el caso de los rusos, tampoco creo que les interese una guerra. Me parece que este gordito y los viejos militares seguramente fueron compañeros de armas de Kim Il-sung, y están vivos todavía, se le han salido de las manos a los chinos y a los rusos. Es posible, ¿verdad, William? Yo lo veo de otra manera. Yo creo que de este tira y encoge que hay, y esta prácticamente enseñarse, digamos, las partes nucleares y cohetes y eso, yo creo que de ahí no puede pasar. Me parece a mí que hasta ahí llega, pues, cuando los perros que te enseñan los dientes pero no muerden. ¿Será que el perro que ladra no muerde? El perro que ladra no, pues, es un dicho que hay. ¿Será? Pero por otro lado, vamos a ver, generalmente, y lo vemos aquí, lo vemos en los países como el nuestro, como cualquier otro, los potentados, ¿verdad? Los mayores, los que tienen el mayor capital, los que predominan prácticamente la economía, son los que toman decisiones generalmente, y son los que gobiernan o dominan, pues, a una gran mayoría. Yo en este caso, yo no veo, por ejemplo, a China, que le ha ido muy bien a la China continental, ¿verdad? Que es prácticamente, si no es la primera, es la segunda economía ahora a nivel mundial, queriendo perder todo lo que el poderío, tanto económico, militar, que han ganado
exponiéndose, apoyando a una persona que prácticamente no está en sus cabales, puede estar pretendiendo eso. A un grupo loco, entonces estoy seguro. Ahora, igualmente los rusos, ahora hay que ver, Corea del Norte subsiste también porque su economía de ellos, a alguien tienen que transar, vender, canjear, vender sus productos, sus minas, sus minerales que ellos tienen, y si es a China. Entonces llega un momento en que producen plutonio. Llega un momento en que te ajustan y entonces el que te compra, por eso yo digo el poderoso, te va a llegar un momento en que le puede frenar, y les puede frenar a base de cerrarle las puertas de los caudales, pues, de los recursos. Entonces yo por eso es que creo que llega hasta ahí nomás, pues, decir, esto es una amenaza. Es que de lo contrario, si se diera paso a eso, entonces prácticamente ya es el fin de la historia, pues, porque ¿qué es lo que viene ahí? Aquí ya no es una guerra convencional, digamos, de un tanque disparándole a otro tanque, no plomo, o un cañón a otro, ya no es plomo. Aquí estamos hablando ya de una guerra nuclear, que es prácticamente el fin, pues, anunciado. Y si a eso le agregamos todavía que nos están cayendo los huracanes, que prácticamente son dañinos, que hacen una gran destrucción, que hay meteoritos que ya están pasando cerca de la Tierra, entonces prácticamente es como que estuviéramos llegando en las proximidades del fin, pues, de nuestra existencia, lo cual hace falta todavía mucho tiempo, creo yo. Mira, Alan, por ejemplo, Alan tiene todavía como para 20, 30 años más. Por lo menos, mínimo, ¿verdad? Sí. Pues más o menos así veo yo el panorama, pues. Espero que sea así, ¿verdad? Que perro que ladra no muerde. Cuando pasan estas cosas, uno siempre se acuerda de la crisis de los cohetes con Cuba. Pero ahí se enfrentaban, ahí claramente estaban dos enfrentados, que era la Unión Soviética y Estados Unidos. Sí, pero y negociaron. Sí, Javier, pero tenemos a un presidente inteligente en los Estados Unidos en esa época, bien centrado, con un buen asesor que era su hermano o sus dos hermanos. Sí. O sea, ahí empieza la diferencia, ¿verdad? En este caso, Khrushchev también. Nadie está representando a Kim Jong-un. Khrushchev también fue centrado, después de eso vino y visitó los Estados Unidos, sí. y lo miraban como el abuelito alegre y regañón en veces, pero la cosa difiere. Ahora, Putin se lleva muy bien con Trump, pero Trump es impredecible, es un hombre de arrebato. En el caso de Corea puede ser peligroso. Pero es que el arrebato de Trump también tiene su límite, porque él no es el poder absolutista en los Estados Unidos. Allá existe una serie de poderes que se respetan y que mandan. El ejército en los Estados Unidos y los generales en el Pentágono tienen una fuerza influyente. ¿Ya? Y no creas que cualquier arrebato de Trump es simplemente un capricho de él. Está también el Senado, que tiene su fuerza. Pero en todo caso, la seguridad de defensa, que es el Pentágono, y los militares de los Estados Unidos, son un poder detrás del trono en este específico momento de cuando se quiere hacer una amenaza, cuando una persona no sensata, si se quiere considerar a Trump como una persona más que, yo diría, no sensato, sino que un poco caprichoso, ¿verdad? Porque en la vida todo le ha salido bien, entonces él es egocentrista. Yo creo que no es tan así, pues. Yo creo que él tiene un detente por detrás. Yo estaba pensando ahorita que te escuchaba vos en las opiniones de un teniente general retirado de Rusia. Dice, si no es baboso, así con las palabras, porque se le fueron muchas malas palabras en Russia Today. Se ha hecho buenos negocios, quiere decir, dice que es un hombre que sabe hacer negocios. Mira, en el caso de, vos te imaginás los japoneses lo que deben estar pensando después de que han sido el país de la Tierra, el único país de la Tierra que ha sentido en carne propia la caída de bombas nucleares. Japón está sumamente tenso, pues, porque... Pero fueron los verdugos de Corea. Exactamente. Ahí está el problema de ella. Exactamente, ¿verdad? Y por eso cuando puede les manda un cohete y les dice, puedo llegar a donde están ustedes. O sea, me voy a desquitar. Hay tantas cosas que son históricas, además, porque esos conflictos, las invasiones de Japón a Corea y a otros países y a China, han sido históricos, conflictos históricos, que a veces
no los tomamos en cuenta a la hora de decir por qué Kim Jong-un está asustando a los japoneses, pues porque les enseña sus bombas nucleares, porque hay unos conflictos antiguos, pues, de muchísimos siglos antes. A mí me daría mucha pena un conflicto. Las mujeres más famosas en belleza de Europa son las ucranianas y en el oriente las coreanas. Son muy lindas y con la formación militar que tienen, pues tienen un buen desarrollo. Pero también ha habido un poquito de progreso de parte de Corea del Norte. El gran problema de ellos es que es una dictadura absolutista. Yo estaba viendo a un científico que entrevistan, porque estos días he estado viendo mucho sobre Corea del Norte, y le preguntaron cuál era la religión. Aquí el Dios de nosotros, dice, es el gordito. Ahí lo ¿verdad? tenés. Entonces, ellos, la mentalidad de ellos es otra realidad o otra situación que difícil de entender para nosotros los occidentales. Sí, nosotros en realidad pues tenemos costumbres y culturas totalmente distintas, Alan, pero digamos en el ¿Tú mundo... estuviste en Corea? No. Es que ellos Muy me bien. contaban una anécdota de Tomás Borges. Dicen que lo llevan chineados a donde estaba el gran líder. En esa época estaba aquel otro picado, Kim Il-sung que era. el Papa... estaba Kim Il-sung. El abuelo de este, sí. No era Kim. No, estaba en Y entonces preparación. lo agarraron y entonces como que lo agarraron de las nalgas a Tomás. Y así no, dice, así no, yo prefiero ir caminando, Eso no lo he escuchado yo, pues, pero Pero que yo no sabía que te llevaban chineado donde estaba él. yo creo que no hay razones ni históricas, ni culturales, ni políticas que justifiquen hoy el enfrentamiento de dos naciones con bombas nucleares. No hay, ¿verdad? No existe. Pues, como vos dijiste antes, Kim Jong-un, independientemente que sea visto como un dios o sea aceptado como una figura incuestionable, es educado en Occidente. Partamos del budismo. El budismo no reconoce un dios. Ellos reconocen deidades. Entonces ahí está reflejada la mentalidad oriental. O sea, los tres Kim son deidades para ellos. De tal manera que los tienen a los dos, al papa y al abuelo, momificados. Sí. William. Pues yo quisiera cambiar un poquito el tema y entrar un poco más bien a nivel de Nicaragua, la Ujú. tierra donde vivimos y donde palpamos realidades cada día y sorpresas. Sí. Yo estaba oyendo en las noticias, porque aquí tenemos la amenaza de un huracán también, que es el Nicadag, que podría ser los efectos prácticamente también de un huracán, ¿verdad? Que lo tenemos ahí como un péndulo encima. Salían ahora, me pareció oír en las noticias, que Carlos Pela y los hermanos Lacayo, ¿verdad?, estaban haciendo un frente para ir con Anshan a hablar a los Estados Unidos para apoyar de que no se apruebe el Nicadag. Entonces, hay sus comentarios, ¿verdad?, en relación a esto. Solo te cuento Sí, un sí. poco. Hubo una reunión en los últimos días en donde el gran capital, y hablo no solo de Pelas y los Cutú, sino otros también, dijeron que la Nicadag iba a afectarlos a todos. Entonces, Carlos Pelas fue el que propuso contratar a una firma de cabilderos en Washington, que casualmente se llaman el Grupo Carmen, y no tiene nada que ver con el Carmen de aquí, sino el Carmen Group. Ni con Eric Carmen. Ni con Eric Carmen, el cantante, Pero ¿verdad? lo pusieron a propósito. Y parece que este grupo de gente va a poner el dinero, pues, y ya contrataron o ya hicieron los contactos con Carmen Group para que se haga cargo de ir a cabildear, pues, en contra de Nicadag. Pero hay una cosa que aquí no toman en cuenta también, ¿verdad? Porque ellos sí pueden representar el capital mayor, pero no representan la fuerza motora de la economía de este país, que es la clase media y que es la mediana y pequeña empresa también, que son las grandes fuentes generadoras de empleo
que por historia y por ende y por años es la que ha mantenido a este país también como fuerza motora que mueve su economía. Aquí no hay reconocimiento para ese sector, y una vez me tocó una reunión con el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, aquel como que se llamaba bueno, se me va el nombre ahorita, que en los tiempos que vino aquí y se reunió con Tom Shannon, ¿no? Tom Shannon, correcto. Todavía está. Todavía ya está. Se reunió con Eduardo Montealegre, recibió varios candidatos y recibió a Herty. Herty me pidió que lo acompañara, fuimos a la residencia de la Embajada Americana. Y él se refirió en eso específicamente al sector de la pequeña y mediana empresa aquí en Nicaragua y el sector de la clase media, porque él puso un ejemplo que en El Salvador es fuerte. La clase media en El Salvador manda, tiene poder, y la clase media económica, o sea, la mediana empresa, tiene una gran fuerza. Entonces puso el ejemplo que aquí en Nicaragua él no miraba que había esa fuerza, y es porque aquí la han opacado, porque estos señores se atribuyen que son prácticamente los salvavidas de este país, ¿verdad? Las grandes empresas, pero se olvidan que hay una clase media, de pequeña y mediana empresa que es pujante y que significa también un motor de la economía. Mira, el problema para mí, digamos, yo totalmente de acuerdo con vos, es que aquí la clase media ha desaparecido. No hay clase media, ricos y pobres. ¿Por qué? Porque hay unos nuevos ricos, que emergen, son emergentes y que han aparecido con el negocio del petróleo y que son los que se entienden bien con los que vos acabas de mencionar, los Cutú que decía Javier y Carlos Pela y el lobby que van a pagar, ¿verdad?, en los Estados Unidos. Pero el problema es que aquí no hay clase media. Se ha ido extinguiendo la Pero clase te quiero decir algo, Alan. Mira, sí, es correcto, como clase social probablemente ya no existe la clase media, solo existen los ricos y los pobres, porque nos hemos ido a los extremos, lo cual es malo, lo cual a largo plazo no es nada bueno para el país. Fíjate. Pero indistintamente de eso, en la parte económica, en la parte motora de la economía, sí existe la clase media. Como referencia, la clase media me refiero yo a la mediana empresa. Fíjate que Estos grandotes no representan a esa fuerza motora, eso es lo que yo voy. Me parece que es una tendencia de estos gobiernos que a mí me da risa eso, que los izquierdistas de los gobiernos de izquierda, qué babosos que son los colegas periodistas que le dan calificativo de izquierdista a estos capitalistas salvajes. Yo estaba viendo un reportaje de China, porque me he dedicado a ver todo el Oriente, Javier, para poder entender el problema del gordito, que a mí me cae bien. Tiene nombre, bueno, para que lo diga. Es que se me enreda. ¿El de Corea del Norte? Sí. No lo sabe pronunciar. Dice que el gran problema que hay en China, por ejemplo, que aquí oigo decir China comunista, ve qué tonto. Dice, es la disparidad que hay, y se han ido a los extremos. Mire el caso de Venezuela, el que es rico, Sí. y ha desplazado, digamos, como con su riqueza, y a mí, mira cómo lavan dólares y todo, y les gustan los gringos, allá lo llevan a los Estados Unidos, ahí los congela Tío Sam, ¿verdad? Como les congelaron 4.500 millones de dólares que se robaron de PDVSA, por eso los están investigando. En el caso de China, la pobreza es extrema, y los millonarios que hay, Javier, o sea, son millonarios que taconean duro, Sí. son millonarios de verdad, y estamos hablando de China continental, que le dicen comunista como apodo. Manda el Partido Comunista, porque digamos estos regímenes manda el partido y con su fuerza se impone y mantiene el poder, pero son los grandes que hacen negocios con los ricos. El caso de Venezuela lo estoy ejemplificando. Vietnam va por ahí también. Ya Vietnam, que hizo semejante lucha ideológica contra los americanos y contra los franceses, queda para la historia nada más. Y por ahí podría entrar Corea del Norte. Dicen que ya venden churritos y meneitos y esas cosas, ¿verdad? En Cuba se siente definitivamente la entrada de una mentalidad capitalista, y el sistema de vida, según miraba yo a Mariela Castro un día de esto, como vive su papá y viven los hijos de Fidel. Hay uno que se llama Tony, que le gusta la Dolce Vita, se maneja en Europa. Así. O sea, ya va otra mentalidad desarrollándose. Pero O sea, eso ya que la no- izquierda no es más que una... Ya los hijos de Raúl ni de Fidel son descendientes
prácticamente del poder en Cuba. Yo creo que, bueno, ahí nos estamos saliendo un poco de la tangente donde yo quería llegar, la revolución. pero terminando, Raúl, yo creo que ahí va a haber un cambio, definitivamente. No el cambio que tal vez los de Miami esperan, ¿verdad? Al extremo. Pero sí va a haber un cambio en el que tienen que abrirse más las puertas. Es que hay una tendencia. Y sobre todo al sector productivo. Porque el problema es que hay miseria porque no hay producción. Pero si vos incentivas la producción, ¿verdad? Pero hay forma privada, Javier, en Cuba. Se ha ido ensanchando eso. Sí, ahorita Cuba acaba de recibir un fuerte golpe con el paso del huracán Irma. Puede ser que les confirme la recesión que ya empezaban a ver. Esas son malas noticias. ¿Viste el anuncio que hizo Raúl Castro, Javier? Que el gobierno dice va a financiar el 50% de las reparaciones de las casas y de los daños. El 50%. ¿Y dónde van a sacar el otro? Tiene que pagarlo la gente. No, pero si vos te fijas, y esto es lamentable, pues, las personas, la mitad, más de la mitad de los, hubo 10 muertos en Cuba, más de la mitad de esas personas murieron porque estaban en casas defectuosas. Eran de Taquezal. Padre e hijo, creo que sí, les cayó un balcón, se desprendió con el agua. Otros murieron dentro de su casa porque les cayó el techo. O sea, estás hablando de que la pobreza a esa gente los mató. Y eso es literal, ¿verdad? Ahora, ¿cómo va a salir Cuba ahora? ¿De dónde va a sacar esto? Estados Unidos dice que tuvo 200.000 millones de daños solo en la Florida. Más lo de Texas, que es mayor. Más lo de Texas, que es mucho mayor. Eso ya sacudió la economía. Y Puerto Rico tienen que ayudarle también. Y Puerto Rico, que ya estaba en quiebra. Pero bueno, volviendo al tema de los millonarios, estaba buscando el dato, hombre, de cuántos millonarios hay en China. Ya se lo voy a dar en concreto, pero ahí se cuenta por millones los millonarios de China, clase media. Son 1.600 millones de habitantes. ¿Verdad? Y son clase media. Y que hay millones de millonarios que son clase media, ¿verdad? Además de ricos que son número 4, número 5 a nivel mundial. Pero claro, las diferencias son enormes. Hay una clase obrera en China que es la mayoritaria, que esos son zona franca. Trabaja en zona franca igual que aquí. Aquí decimos, no, es que ya encontramos. Pero son ingenieros y son gente preparada. Bueno, de eso sí hay muchos, ¿sí? No es como aquí, que aquí la educación la han hecho a un lado. La formación técnica la hicieron. El gran descubrimiento que hizo Nixon cuando fue a China fue ver cómo China estaba invirtiendo en los años 60 para este despegue económico que les ha tomado prácticamente medio siglo. En los años 60 ya comenzaban ellos en serio a invertir en educación. Se sorprendió de la gente que estaba empezando a aprender, que lo estaban mandando a aprender inglés en China en los años 60. Y Nixon vino y sonó las alarmas a Estados Unidos y dijo, miren, ahí viene algo que lo vamos a ver a la vuelta de la esquina como el nuevo poder. Es que ya había fracasado la revolución cultural que sí. promovió Madame Chichín. Mao tuvo que aceptar. Aquí fíjate que ese es otro tema que vamos a abordar. Aquí fue un fracaso también. Que me digan que esta juventud de ahora, esa juventud que patrocinó y que creen que va a tomar el poder. La revolución cultural nuestra. La revolución cultural sandinista, que creen que va a sustituir a Daniel Ortega y a Rosario Murillo, un fracaso. Pero ese es otro tema, porque me gustaría sí intervenir sobre eso. Pero ahí aparece, Zhou Enlai fue un mediador, Javier, entre Mao y la tendencia del partido de remozarse. Pero tenía que morir Mao para que apareciera Deng Xiaoping, que es realmente el gran impulsador de los cambios en China, hasta llegar a esto. Pues ahora los miramos vestidos de traje bien elegantes, antes andaban como uniformados, ¿verdad? Y ahora aspiran a ser la primera potencia económica del mundo, pero tuvieron que eliminar a Madame Chichín. Sí, desafortunadamente fue de una forma violentísima. ¿Y quién era Madame Chichín? Ese es otro capítulo que hay que hablar, sí. Mira, Mao era un hombre muy enamorado y se casó varias veces. Pero Madame Chichín es una artista. Tanto en China como en la India tienen un cine muy desarrollado, tan bueno como el de Hollywood para ellos, ¿verdad? En la cultura de ellos. Entonces, él conoce a Madame Chichín y
de repente Mao empieza a envejecer, es mucho mayor que ella. Solo para darte un dato. Pero él se casa con ella. Sí. Es la esposa de él. Solo un dato, según la revista Forbes, hay 12 millones de chinos que tienen entre $100,000 y $1 millón en el banco. Está hablando 12 millones de chinos. 12 millones de chinos. Nicaragua tiene 6 millones de personas, o sea, 2 veces la población de Nicaragua son chinos que ese es el promedio de dinero para considerarte en Estados Unidos clase media, $1 millón, pues 700,000, $1 millón, ya sos clase media, dependiendo de los niveles, claro. Pero China lo consiguió en 2 monazos, pues no fue un proceso de crecimiento de medio siglo, rápido, aquí están. Entonces cuando Mao empieza a envejecer, y quizás por recordar, Javier, que yo miramos una foto que dice que en el río Mekong Mao nadaba 70 kilómetros diarios, así como en China este inventó la bomba atómica, el gordito y su abuelo y el otro inventan la bomba atómica y hacen los diseños de construcción, etcétera. Al morir Mao, ante el fracaso de la revolución cultural china, había 4 tendencias. Una de ellas está Deng Xiaoping, pero Madame Chin, que era la heredera política de Mao, Era la esposa de él. y que promovía un comunismo muy al estilo Mao. Por eso Sendero Luminoso allá en el Perú se le quiere ir arriba a los demás. O sea, el Partido Comunista tenía 4 tendencias. Deng Xiaoping aprovecha la oportunidad, se alía con los demás, la enjuician, y en el juicio el único argumento que ella tiene ante la personalidad de Mao y lo que constituía para China decir yo era el perro de Mao. O sea, ella mordía porque Mao la mandaba a morder, pero porque Mao no daba la cara. Pero ahí se acabó todo y empezó el progreso en China con el fracaso de la revolución cultural y los jóvenes que se tiraron a las calles, y a esos que les ponían un gorro punta para arriba y los exhibían y los ofendían, asumen el poder en China porque eran miembros del Partido Comunista también. Sí, pero no Pero tenía ya con un comunismo revitalizado. tenía que hacer hincapié que era la esposa de Mao Zedong. No, pues sí, ya lo dije. Sí. Ahora, Alan, para mí que realmente se trata de Nicaragua, y a mí me preocupa, digamos, si tenemos una generación de jóvenes que está lista para tomar el poder. O sea, por lógica, las sociedades se relevan generacionalmente, ¿no? Va a poner el frente a Fidel Moreno o a Orozco. Esa es buena o al pregunta. Vendepollo. Ahí tenés esa pregunta, ¿verdad? Y huevo. Realmente, porque en las imágenes de los actos sandinistas siempre ponen adelante de la vieja guardia, muchos de los cuales son cuadros del ejército, de la policía, que están en el gobierno o en cargos políticos. Ponen a 50, 100 muchachos de la juventud, todos con la misma Hacer camiseta. coreografía. Exactamente, pero ¿realmente es coreografía o creen que ese es el grupo que va a relevar a los mandos sandinistas ahorita? ¿Están listos para eso? Te digo, si el día de mañana se va a producir un fenómeno, tal vez no tan brutal como el de China, pero que por alguna razón esa juventud crea que ya está lista para tomar el poder y fracase, eso no solo va a ser una invitación para quién sabe qué cambio social que vamos a tener, sino que una invitación al retraso. Por eso es muy importante que el Frente Sandinista realmente deje de jugar a la politiquería y al populismo. Se necesita una generación que releve, porque ¿cuántos años tiene Daniel Ortega de estar en la política? Desde los años 70. Más o menos, pues cuando él se lanza a la guerrilla, pues estaba en secundaria, ¿no? Estamos hablando de que es un hombre de 50, 60 años metido en la política, o 50 años ponerle. Pero eso le pasa a todos los partidos. Correcto, Alan, pero ¿dónde está esa generación? Vos ves muchos muchachos, gerentes de empresas que sí están tomando el control de las empresas, muchachos salidos de INCAE, venidos de afuera o estudiados aquí, Alan, que cuando les pregunta, ¿te interesa la presidencia de la República? ¿Crees vos que se van para atrás? No, yo soy gerente, yo estoy en la empresa privada. Son los que más opinan, sí,
Son tremendos a opinar, ¿verdad? Y a hablar de política y a exigir las mejores cosas, pero cuando le decís, aquí está el tostador, ¿lo querés? Que es lo que le pasa a los partidos de oposición hoy, hablo de todo, ninguno quiere, ninguno de estas generaciones quieren asumir el reto político, decir, ok, pues yo voy a ir a desafiar a la Reina Rueda, me voy a ir a las calles, yo gerente, dejo mi trabajo 3 meses y me voy a desafiar a la Reina Rueda para darle otra opción a este país. No hay. Pero también los partidos de oposición por eso mismo no tienen una cantera. Y si la tienen es porque está muy escondida o no quieren saber. Entonces, ¿en manos de quién va a ocurrir si aquí nos pasa una tragedia? Ya saben a lo que me refiero, ¿no? Así es, el tiempo se nos fue. Así es, don Alan. Viene 60 minutos, ya está Sabi ahí. Ya vino Sabi. Hasta mañana. Transmitiendo por una expresión libre en Nicaragua, Radio El Pensamiento, 880 kHz y para el mundo, radioelpensamiento.com. Radioelpensamiento.com. Radio El Pensamiento, la emisora más libre para opinar e informar. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle